¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. La lección número 6, acumulen tesoros en el cielo, para este sábado 11 de febrero del año 2023. Vamos a comenzar con el versículo de memoria que está en el libro de Marcos 8:36-37. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Preguntas muy profundas para nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde guardar nuestros tesoros? Jesús nos dio una estrategia e inversión que dará grandes ganancias. Él dijo, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Jesús añade otra estrategia más, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Mateo 6:21. En otras palabras, muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón. Por donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo seguirá, y si es que aún no está allí. Este estudio tiene el propósito de enseñarnos de cómo nosotros podemos guardar nuestros tesoros en el cielo y recibir la recompensa eterna. Así que vamos a estar muy atentos a esta lección interesante. Vamos a pasar después del Motiva al Explora y vamos a dividir la lección en 3 puntos muy importantes. Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. de White, la página 86, al hablar de Moisés, dice algo muy especial. Dios manda a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su buen ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! Tal vez no podamos salvar a todo el mundo, pero Dios nos está llamando para salvar a nuestra familia y para poder ser una bendición para las personas que nos rodean. ¿Qué cambios radicales tomó Noé al escuchar la voz de Dios? Dios llama a todas las personas para hacer cambios extraordinarios en su vida. La Biblia dice en Génesis 6:9 que Noé fue un varón justo, perfecto. Sin embargo, Dios lo llamó para construir usando su tiempo y sus recursos un arca durante más de 120 años para salvar a muchas personas del diluvio, aunque solo salvó a su familia. Es interesante cómo aquí encontramos algo muy interesante con relación a este tema. Dios nos está llamando para construir un lugar especial en nuestra familia, el cariño, la bondad, el amor, para ser un ejemplo para muchas personas y para tener a Cristo como el centro de nuestra vida y de nuestra salvación. Los antediluvianos, los que vivieron antes del diluvio, creían que las leyes de la naturaleza habían sido estables y fijas y manteniendo las aguas dentro de sus límites naturales. Eclesiastés 1:9 dice que todo Dios lo ha revelado, no hay ninguna cosa oculta. Ellos pensaban que ya lo sabían todo. Sin embargo, hoy la gente, de la misma manera, es escéptica con todos los acontecimientos del fin, y así como los de la segunda venida de Cristo. Así como muchos se perdieron en el tiempo de Noé por no creer en la palabra de Dios y en la palabra de Noé, hoy también muchas personas se perderán por no creer lo que Dios dejó escrito. Vamos a pasar a otro punto interesante. ¿Por qué Abraham, el padre de los fieles, dejó todo al llamado de Dios? Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, el verso 1 al 3, que por la fe Abraham dejó todo por amor a Dios, sabiendo que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
Entonces, y de su descendencia nacería el Salvador del mundo. Y Abraham salió con esa promesa, con esa expectativa en su corazón. Abraham también renunció a su tierra, su herencia paterna, su riqueza acumulada en Ur de los Caldeos, para ir a Canaán, y llegó a ese lugar. Él salió sin saber a dónde iba, pero Dios fue guiando su camino y llegó hasta ese lugar. Dice la Biblia en Génesis 12, 4 al 7, que fue para Canaán y a Canaán llegó. También encontramos que Abraham creyó y obedeció, y eso le fue contada por justicia, y hoy somos llamados los hijos también de la promesa en Abraham. Qué maravilloso testimonio de la vida de Abraham. Abraham podía quedarse en Ur de los Caldeos, seguir siendo próspero, tener muchas riquezas, pero renunció a todo eso por la herencia espiritual que él había sido llamado, y poder gozar de esa herencia eterna. Vamos a pasar al punto número 2 del Explora, y vamos a hablar de las malas decisiones de Lot y de engañadora príncipe. El libro Patriarcas y Profetas, la página 158-159 dice: si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás la esposa, presuntuosamente deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Qué triste experiencia la vida de Lot, especialmente la de su esposa. Aquí encontramos, ¿por qué no es una pregunta que todos nos hacemos? ¿Por qué no es recomendable tomar malas decisiones? Pero alguien puede decir, pero yo estoy tomando una buena decisión y tal vez no pueda hacer una decisión correcta. La Biblia dice que en Génesis 13:2, que Lot era sobrino de Abraham y eran ricos ambos en ganado, oro y plata. Él también escuchó el llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos y salió para Canaán, siguiendo a su tío Abraham. Lot pensó en su codicia, y cuando llegó el momento para elegir, Abraham le dijo: no es bueno que nuestros pastores estén peleando por el pasto. Así es que vamos a tomar una decisión. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y así fue la decisión de Abraham. Y le dijo: escoge. Y Lot escogió en su codicia, en su enriquecimiento familiar, y decidió irse al valle junto a Sodoma. Luego, después de vivir y hacer mucha riqueza, vinieron los enemigos. Un día apresaron a Lot. Abraham se enteró de ello. Abraham podría haber dicho: bueno, que sufra Lot porque él tomó su decisión. Pero no. Abraham fue misericordioso, fue con sus sirvientes, con sus siervos, y atacó a las hordas que habían capturado a su sobrino y todo lo que él tenía. Pero la Biblia dice que Abraham los liberó, destruyó a todo el ejército que había capturado a su sobrino y todo lo que él tenía. Y después de haber liberado, Abraham demostró una vez más la fidelidad a Dios y devolvió su diezmo y también sus ofrendas. Sin embargo, después de que terminó todo este triste desenlace, Lot, en lugar de seguir a su tío Abraham, él decidió volver a Sodoma. En realidad no tomó una buena decisión. Abraham negoció con Dios para que no fuese destruida, y disminuyó de 50 hasta 10 personas si al final había alguien para salvar. Él pensaba: Lot tiene su esposa, sus hijas, sus hijos también, y él estaba contando por lo menos 10 fieles, pero no había ni una persona, solamente Lot y sus hijas y la esposa. La Biblia menciona que al final fue destruida Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y en medio del camino, la esposa de Lot miró atrás y se volvió una estatua de sal.
En realidad podemos decir que Lot entró rico y salió sin nada de Sodoma y Gomorra. Su esposa perdió su alma por amor a las riquezas. No nos vaya a pasar lo mismo también a nosotros. Estamos tan aferrados a las riquezas de este mundo y nos damos cuenta que nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dios puede cambiar el curso de nuestra vida por buenas decisiones? Si hablamos de malas decisiones, ahora vamos a ver qué sucedió con buenas decisiones. Claro que sí, la respuesta es sí. Jacob, denominado engañador, quitó su primogenitura a su gemelo hermano llamado Esaú. Y la palabra de Dios menciona de que su nombre mismo significa de Jacob engañador, así es que él engañó a su padre Isaac, se puso las vestiduras de Esaú y fue a reclamar la bendición a su padre. Su padre lo bendijo. Después llega Esaú trayendo la casa, la comida, y ahí se armó un tremendo escándalo porque ahora Esaú estaba reclamando a su padre que su propio hermano le había engañado y le había quitado las bendiciones de su primogenitura. Jacob huye por más de 20 años y jamás volvió a ver el rostro de su madre. Y la palabra de Dios dice que él vivió con su tío Labán y después de establecer su familia, él decide salir de la casa de su parentela, de su suegro, con sus hijos y sus mujeres. Porque él estaba pensando que Dios no solamente lo había llamado para esta tierra, para estar en ese lugar, sino le había llamado para ir justamente y formar la promesa que había recibido Abraham. Y recordemos que Jacob se arrepiente y Dios le perdona. Le cambia de nombre a Israel y de su descendencia sale un príncipe llamado José después de pasar por varias pruebas. Y prácticamente José se convierte en el antitipo de Jesús, aquel también que permitió que su pueblo sea liberado. Y luego más tarde, él también, después de mucho tiempo, después de más de 400 años, dice la Biblia, salió el pueblo de Egipto a la tierra prometida liderada por Moisés. Jacob salió sin nada de su casa y Dios le bendijo en sobremanera porque él había prometido devolver a Dios sus diezmos y a la vez sus ofrendas. Y saben, qué interesante lo que dice la parte final cuando hablamos de la experiencia de Moisés. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 252 dice: Moisés vio por fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había elegido obedecer a Dios antes que servir al pecado. ¿Cuáles son las bendiciones que reciben los que obedecen a Dios? Dios escogió a Moisés con un propósito especial: ser libertador de su pueblo. Y Dios también lo escogió a usted con un propósito especial: vivir un día en el reino de los cielos. Sus padres, Amram y Jocabed, lo escondieron para luego colocarlo junto al río Nilo para ser encontrada por la princesa de Egipto. Ella le encuentra y pide a alguien que la críe, alimente por ella. Miriam, hermana de Moisés, llamó a su propia madre para cuidarla por 12 años, porque luego, después de 12 años, ella llevaría al palacio a la princesa de Egipto después de haberlo criado. Moisés, en una película de 3 hechos importantes. Moisés pasó prácticamente 40 años en Egipto como príncipe, según Hechos 7:22, 40 años como pastor en Madián, y luego 40 años trasladando al pueblo de Israel camino a Canaán. La vida de Moisés se resume en estas 3 etapas importantes. Sin embargo, eligió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Desde la perspectiva mundana, pudo quedarse en Egipto con toda su gloria, fama, poder y riqueza, pero escogió vivir en las mansiones celestiales. Después de resucitar, por supuesto, el Señor se lo llevó al reino
de los cielos. Hoy Moisés no está momificado en una tumba de pirámides de Egipto, sino está en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Así que la bendición más grande para todos los que obedecen a Dios es estar un día en su misma presencia. Vamos a terminar. ¿Qué debo sentir? Número 1. Debo sentir amor a Dios y a sus promesas de salvación y redención. Segundo lugar, gozo al creer y obedecer a Dios. Así que Dios nos está llamando a sentir gozo, alegría en nuestro corazón. Y también perseverancia para hacer lo bueno y lo justo delante de sus ojos. Así que ese es nuestro sentimiento después de haber estudiado esta lección. ¿Y cuál es nuestra tarea? Separar con fidelidad mis diezmos y ofrendas, porque de esta manera acumulamos tesoros en el cielo. Continuar también los estudios bíblicos con nuestros amigos y familiares para que ellos conozcan de Jesús y puedan también ellos vivir no los deleites pasajeros de este mundo, sino vivir un día por toda la eternidad allá en el cielo. Dice la palabra de Dios, es necesario hoy acumular esos tesoros en el cielo. Y Dios ve nuestra gratitud, nuestra dadivosidad, nuestra generosidad. Y Dios juzgará nuestra codicia, nuestro orgullo y también el hecho de no haber compartido nuestro egoísmo. Dios juzgará también finalmente. Que Dios nos ayude a acumular el mayor tesoro en el cielo, de entregarle nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones y sobre todo entregar nuestra vida toda al Señor a su servicio. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana, que el Señor te colme de muchas bendiciones.